Bienvenidos una vez más a su canal, La Casa de Flores. El día de hoy nosotros les abordaremos el tema etapas de duelo. Pero antes de eso vamos a tener dos definiciones. La primera va a ser duelo. El duelo va a ser un proceso psicológico que se produce a partir de alguna pérdida y va a ser la reacción frente a la pérdida de algo significativo, desde una mascota hasta un ser querido. Esta va a ser una experiencia emocional, humana, única y dolorosa. El otro concepto que vamos a tener va a ser cuidados paliativos. Este va a ser un modo de abordar la enfermedad avanzada e incurable que pretende mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes que afrontan una enfermedad como de sus familias mediante la prevención y alivio del sufrimiento a través de una evaluación adecuada y oportuna, también un tratamiento para el dolor y de otros problemas tanto físicos como psicosociales y espirituales. Y pues ya como primera fase vamos a tener la negación, que va a ser la fase en donde el paciente recibe su diagnóstico y se cuestiona el por qué a él posteriormente lo va a negar y para no afrontar la realidad, en la cual sus frases más comunes será que no puede ser, buscaré otro médico u otra opinión médica. Es habitual en casi todos los pacientes, no solo durante las primeras fases de la enfermedad o al enterarse del diagnóstico, sino también más adelante de vez en cuando. Como segunda fase vamos a tener la ira. En esta etapa las personas experimentan emociones de enojo, sentimientos de frustración e impotencia que pueden acabar en atribuir la responsabilidad de una pérdida irremediable a un tercero, como por ejemplo normalmente con la frase de si hubieras más estado más al pendiente de él o de ella, aún seguiría con vida, es tu culpa o casos así. En casos extremos, las personas no pueden ir procesando el duelo porque quedan atrapadas en una reclamación continua que les impide despedirse adecuadamente de su ser querido. Ya como tercera fase vamos a tener la negociación, pues en esta etapa se puede dar antes de la pérdida en caso de tener un familiar con una enfermedad terminal, pues ya que la persona afectada busca todos los medios necesarios para que no se produzca la situación temida. También es común encontrarnos repasando una y otra vez las circunstancias que sucedieron en el pasado, muchas veces pues deseando poder regresar en el tiempo y cambiar las cosas con la esperanza de que hubieran resultados diferentes. Vamos a tener la etapa 4, que es la depresión. Este es cuando el paciente desahuciado no puede seguir negando su enfermedad. Todas estas circunstancias y otras añadidas son razones de depresión para el paciente. Si se les permite expresar su dolor en este tipo de depresión, encontrarán mucho más fácil la aceptación final. Es mucho más un sentimiento que puede expresarse mutuamente, y a menudo se hace tocando una mano, acariciando el cabello o sencillamente sentándose en la cama en silencio. Después tenemos la fase 5, que es la aceptación. Es la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión no solo racional sino también emocional de la muerte y de otras pérdidas. Son fenómenos inadherentes de la vida humana. Se podría aplicar la metáfora de una herida se acaba cicatrizando, lo que no implica dejar de recordar, sino que poder seguir viviendo con ello. Aunque el duelo es un proceso personal, también es importante su vertiente social. El bienestar, que es la confortabilidad del paciente, es el objetivo de todo el proceso asistencial y no se trata de alargar, sino de mejorar la calidad de vida del paciente. Vamos a tener la atención integral. Aquí el paciente y sus familias son considerados como unidad, proporcionándoles una atención integral e individualizada que tengan en cuenta las necesidades de los mismos a todos los niveles físicos, emocionales y espirituales. Por último, vamos a tener el control de síntomas, que pues se va a realizar mediante tratamientos consensuados en función de las repercusiones que provoquen en el paciente y no del tiempo que le quede de vida. Si se le valora a la persona como de alto riesgo de duelo complicado y el familiar acepta la ayuda, es aconsejable iniciar la intervención por parte de un psicólogo. Cuando el enfermo fallezca, debemos apoyar a los familiares poniendo especial atención en los cuidados post-mortem, permitiendo, orientando y favoreciendo el proceso de la despedida, la expresión del dolor, el desarrollo de los ritos funerarios que desea la familia, etc. También vamos a expresarles nuestras condolencias, reforzando su papel de cuidadores, facilitar la expresión de emociones, sentimientos y pensamientos.
aclarar sus dudas, ofrecer un soporte básico, manifestarles nuestra disponibilidad y valorar si el cuidador principal o cualquier otro miembro de la familia requiere de un soporte específico. Vamos a tener las reglas de oro en la asistencia al enfermo terminal. En esto vamos a calmar el dolor tanto cuando se necesite para morir sin sufrir físicamente, acompañándolo física, emocional y espiritualmente. La autoestima está ligada directamente a la presencia afectuosa. Vamos a tener que mantener alta la estima personal. Esta se trata de evitar que el paciente se sienta despersonalizado, infantilizado, tratado como si fuera un incapaz. Y como último vamos a atenderle en sus necesidades espirituales. Y las necesidades espirituales van a tener la necesidad de sentido y apertura a lo trascendente, la necesidad de reconciliación, perdón, el resentimiento, la venganza, la necesidad de reconocimiento de la identidad, reconocimiento por lo que se es, no por lo que se tiene. También la necesidad de orden, de verdad, de libertad y la necesidad de arriago, recordar y rememorar el pasado. Se va a tener la necesidad de orar, la necesidad simbólico ritual, de soledad, de silencio, la necesidad de cumplir con el deber de reafirmar sus convicciones, reordenar su escala de valores, de gratitud, de reconocimiento como persona, la necesidad de información sobre lo que le pasa y tomar decisiones coherentes y responsables, y por último la necesidad de cercanía afectiva.